Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a Letras de Nuestra América. Pues nuevamente nos acompaña en esta mesa mi compañero Daniel Salomón, su servidora Amelia Rivas, y ahora tenemos el honor de tener aquí a Gabriel Soto, ¿no? Entonces nos da muchísimo gusto que esté ahora acompañándonos de este lado y pues antes de que te demos la palabra, Gabriel, vamos a leer un poco de lo que haces, ¿vale? Bueno, es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM, maestro en Literatura de la UAM Iztapalapa y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Coajimalpa, con el proyecto dirigido por Tatiana Bubnova, La Oralitura en Lenguas Originarias, Poéticas Narrativas de una Resistencia Lingüística. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor en la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación giran en torno a la oralidad y la escritura, oralitura y transculturación en la narrativa en lenguas originarias y el fetichismo de la escritura y la literacidad académica, perdón. Ha compilado al sur del Suchiate, el relato criminal centroamericano, alfabetización disciplinar y literacidad en las universidades latinoamericanas y ay, qué bonito es volar, representaciones de la brujería en la literatura latinoamericana e imaginaturas de la memoria, filosofía y discurso literario latinoamericano. Ha presentado ponencias en eventos académicos realizados en México y América Latina y publicado en veintena de artículos en revistas indexadas y libros colectivos. Forma parte de la red de estudios de literacidad en la Universidad de la Red de Formadores en Educación Intercultural en América Latina, del seminario Cartografías Críticas, prácticas in situ del seminario de vocalidad del Instituto de Investigaciones de Filosofía y Letras de la UNAM y de la colectiva Artivismo Insurgente. Además, colabora con una cápsula sobre literatura en lenguas originarias en el programa Los Heraldos Negros de Radio Guamex. ¿No? No sé si quieras que lea un poco del resumen, la síntesis de lo que vamos a hablar hoy. Sí, Sí, va. Bueno, el día de hoy, Gabriel llega con el tema Altepetl, coral en la ciudad letrada. Los pueblos originarios han estado en resistencia desde hace más de 500 años. Parte de esa resistencia la conforma la defensa de la lengua y de la forma de concebir la literatura. Por ese motivo, pensar que el actual auge de estas literaturas data a finales del siglo XX es un equívoco. Eso sí, 1992 marca un parteaguas en la evolución de la resistencia indígena y por ende de su producción literaria. El hecho de que la corona española intentase convertir los festejos por el quinto centenario, del mal llamado descubrimiento de América en una celebración de la hispanidad, un deseo que fue apoyado inicialmente por los distintos gobiernos neocoloniales latinoamericanos, paradójicamente creó el ambiente propicio para la visibilización de la resistencia indígena, no solo porque el neozapatismo saliera a la luz en 1994, sobre todo porque a partir de ese momento comenzó a configurarse una literatura en lenguas originarias cuya mera existencia ponía en tela de juicio el discurso mestizante elucubrado desde el poder. La ciudad letrada había aceptado, no sin reticencias racistas, que los escritores indígenas produjeran una literatura, sobre todo lírica, que traslade al papel la tradición oral. La cuestión que debemos remarcar es que a partir de esa última década del siglo XX, las y los escritores indígenas llevaron a cabo una invasión a la ciudad letrada. Comenzaron a aparecer novelas en lenguas indígenas. Esto, lejos de suponer un acto aculturador, evidencia la actitud anticolonial que caracteriza a la resistencia indígena. Esas novelas describen la historia literaria y sobre todo la idea que el mundo mestizo tiene sobre lo indígena. Pues no sé, Gabriel, nuevamente bienvenido. No sé si quieras comenzar, Daniel, sí, agregando algo. sí, antes de comenzar, ¿no? Esto que lees último me parece interesante porque de alguna forma hemos estado hablando de la literatura, pero más como en este ambiente estético tal vez, ¿no? Como haciendo análisis
de los contenidos, de qué es lo que nos presentan o qué representan estos textos, ¿no? Y me parece que con esto que lees, pues vemos otro lado que tal vez no hemos estado hablando, ¿no? Como esta parte de la resistencia, que aunque lo hemos nombrado, Sí, tal vez no de esta forma, ¿no? Como de posicionando a la literatura, y en específico a la literatura escrita por pueblos originarios o por hablantes, me parece que es interesante, ¿no? Porque, como dice el texto, ¿no? Que nos leíste, parte de esta visibilización ahora tiene que ver con una lucha que lleva ahí un poco más de 30 años, ¿no? Es una lucha de resistencia por sí, reconocer qué representa México y qué representan los pueblos originarios pues ante el exterior, ¿no? Ante la sí, nación, ante el mundo, decíamos ante Europa incluso. Entonces, pues esta visión de decir, la literatura también es una posición política, y véanos, claro. ¿no? Estamos nosotros acá como habitantes de las comunidades indígenas resistiendo, ¿no? A través de nuestra literatura. Entonces, la literatura ya no sale como simplemente, o ya no es parte de la academia o parte de un círculo de la ciudad letrada justamente, sino se vuelve de alguna forma parte del pueblo, ¿no? Decir, a ver, aquí estamos y resistimos, ¿no? Ahora aquí está nuestra literatura, y también desde aquí, no solo desde la literatura escrita, sino también desde la oral, podemos darnos a conocer y dar a conocer lo que representa para nosotros nuestra existencia, ¿no? Que de alguna forma decíamos, Sí, vemos mucho eso presente en las escrituras en lenguas originarias, ¿no? Como esta necesidad o esta tarea de decir, aquí estamos y aquí resistimos, ¿no? sí. Pues no sé, Gabriel, si quieras Sí, a ver, comenzar. esto que resaltas, yo creo que es lo fundamental en este tema, porque ahorita que acabamos de pasar las fechas patrias, Simón. Sí, este país se formó a partir de la usurpación de los territorios, así de es. la imposición de una cultura y algo todavía más peligroso, la apropiación indebida de símbolos y de signos y el discurso del pensamiento, bueno, utilizo indígena porque ahí cabemos todos, Sí, ¿no? claro. Aunque es bien generalizante y no debería ser, pero es para entendernos. Eh, en estas discusiones, por ejemplo, entre el hispanismo Mm, y el Estado neocolonial, el Estado mestizante, Ujú. ya saben, de si regresan el penacho de sí, Moctezuma, si claro. piden o no piden disculpas. En esa discusión nunca hemos estado, porque No. no teníamos voz. Y sí, a finales del siglo XX aparecen por toda esta serie Sí, de factores, digamos, se vuelve visible un problema, pero esa resistencia ha estado pues desde un principio, pero sí habría que aclarar que es una resistencia al sistema colonial, pero todavía más aún el sistema neocolonial. sí, Cuando México surge como nación independiente, el 80% de la población habla alguna lengua indígena. sí, Eh, Eso quiere decir que entonces no fue la corona española, ¿no? De sí, Castilla y claro. Aragón. Ujú. Y ahora lo que pasa es que lo que han entrado en crisis es esa idea del Estado moderno en la que se fundó México. Y un montón de cuestiones en el ámbito de la literatura, pues de qué es la literatura, ¿no? Sí, Esta idea de tradición oral nunca había encajado en la literatura de la no, ciudad letrada porque no se escribía. Ahí claro, hay un montón de equívocos porque la humanidad no inventó la escritura para hacer literatura. claro. La inventamos para hacer cálculos de impuestos. La literatura siempre estuvo vinculada a la oralidad. Por eso imaginamos, o Occidente imagina, por ejemplo, a Homero, el autor de la Ilíada y la Ah, sí. Odisea, como alguien ciego. Es un eufemismo. Lo que quiere decir es que Homero era analfabeto. Ujú. Lo era porque cantaba, Sí, era un claro. rapsoda. Ujú. Pero esa no fue la idea de literatura que llegó acá a estas tierras con la conquista, que es lo que un investigador, Martin Linhart, denomina el fetichismo de la escritura, es decir, este valor que le da Occidente de sobremanera a El la texto escritura escrito. Ajá. en detrimento de la oralidad. Eso fue lo que, digamos, durante muchísimo tiempo
trasladó todo lo que fuera tradición oral a no es literario, ¿no? Por ejemplo, Sí. era objeto de estudio de antropólogos, pero no de literatura porque no estaba escrita. Sí, claro. Eh, pero en el siglo XX hay un primer paso, incluso antes de las lenguas originales, que yo creo que es importante mencionar, la aparición de la generación transculturada, Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Joao Guimarães Rosa, y hay que meter también allá a García Márquez, aunque eso está, digamos, en ver, pero los otros sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que ellos abrevaban de la tradición oral en la cual habían vivido. Sobre todo, por ejemplo, el caso de Arguedas es fundamental, ¿no? Un blanco, un misti, pero criado en una Iyú quechua. Sí, Entonces, ellos son los que traen la oralidad de la escritura, claro, en español. sí. No en vano, por eso Arguedas tiene una gran pugna, una gran disputa con Julio Cortázar. Cuando Julio Cortázar dice que la literatura latinoamericana debe ser cosmopolita, ya saben siempre, el mito del futuro. Sí. Arguedas no, el futuro está atrás conforme a la cosmovisión indígena. Sí. El futuro está atrás, ¿no? Sí. Debemos volver a él es avanzar. Es la discusión entre telúricos y cosmopolitas. Entonces, ese fue un primer caso. Ahorita que hablábamos de los conceptos, la ciudad letrada, hay un investigador venezolano, Carlos Pacheco, que escribió la respuesta a eso y se llama La Comarca Oral. Por eso ahora con el auge de las literaturas en lenguas originarias, es la idea del altépetl coral o el altépetl polifónico, porque lo que ocurrió es que el Estado mexicano, que ha querido hacer un lingüicidio, que a partir de la imposición del mito del mestizaje invisibiliza todo, acá no sé si lo han practicado acá en su programa, pero la Ciudad de México es la Ciudad de México en la que más lenguas originarias se habla. Sí. Pero la gente normalmente, o por lo menos hasta finales del siglo XX, la gente pensaba en indígenas y pensaba en indígenas en la punta del cerro aislado. No, andamos por aquí caminando. Sí, claro. Sí. Y algo importante, vamos a la universidad, van a la escuela, los escritores se profesionalizaron. Sí. Entonces ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Había dos opciones, una que se aculturaran, es decir, que aprendieran a escribir como blancos, o la otra, que es lo que siempre ha hecho el mundo indígena, porque por ejemplo, se habla mucho de cómo se impuso la religión católica en las comunidades. Lo que nunca se han preguntado es cómo las comunidades indigenizaron el cristianismo. Sí. Entonces, al revés. Ese y de vuelta, bueno, piénsalo así en literatura. Entonces, las primeras generaciones hacían lo que... Ese es un término que se inventó en África. Entonces, imaginarán que tienen la misma relación con la colonialidad, ¿no? Sí. Yoro Fall es el investigador. La palabra debería ser orature en francés, no sé cómo se diga en francés, pero oratura. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, es un error de traducción, pero no viene al caso. Se le conoce también como oralitura. Okay. Entonces, lo primero, y hay una investigadora, la gran conocedora de estos temas, Luz María Lepe Lira, trabaja en la Universidad de Querétaro. Por ejemplo, dice, la primera generación de escritores en lenguas originarias se creaba en la oralidad y después se transcribía la escritura, ¿no? Fueron los primeros escritores originarios. Ajá. Es más, eso es lo que hacen los autores del Popol Vuh, por ejemplo. Sí. ¿No? La segunda generación es la que ya tiene la poética de la oralidad, de la literatura pensada desde la oralidad, que obviamente es muy distinta que pensada desde la escritura, sí. y ya escriben. Digamos, eso es lo que sería más o menos la oralitura, un camino intermedio entre la poética de la oralidad, pero ahora vertida también en la escritura. Ahora, lo que Lepe Lira dice al final, el tercer grupo, no tanto generación sino grupo, ella lo llama literatura híbrida. Cuando ella hace el libro, todavía no hay mucho de esto. Okay. Entonces, digamos, es lo que estoy completándole la plana ahora, ¿no? Sí. Porque aparece un fenómeno bien interesante en las lenguas originarias. Novelas. En la tradición oral no hay novelas. No. Acá pensamos, por ejemplo, en el Mío Cid o en la Ilíada como novelas. No, pues para empezar son cantos. Sí. Por algo se llaman cantos. Ajá, claro. Y segunda, los pensamos en prosa porque Porrúa los ha traducido en prosa, sí. Pero son obras líricas. Exactamente.
Entonces, la novela es un género moderno, un género de la escritura, un género de la lectura en silencio, digamos, la idea de la literatura moderna, no de la tradición oral. Entonces, uno diría, bueno, estos escritores en lenguas originarias, estos indígenas, vinieron a la ciudad letrada, aprendieron a escribir y ahora escriben como blancos, ¿no? Sí. El plan del Estado mestizante triunfó. Pues no. Sí. Lo que escriben es una novela otra, ¿no? Esta idea de la otredad. Sí. Que, bueno, ya les mencionabas antes de que entráramos al aire, muy famosa en el mundo. Por ejemplo, hay una narradora, Sol Quemó Maya, escribió en mayatán, famosísima en Japón. Wow. ¿Quién más, por ejemplo, de narrador? Hay novelas o narrativa desde principios del siglo XX. Hay un grupo de escritores cuchitecos que se agruparon en torno a la revista Nesa a principios del siglo XX, pero el boom sí es reciente, ¿no? Ahora que vino Susana Bautista, por ejemplo, no sé si les habló del Eterno Retorno de Francisco Antonio León Cuervo. No. Una gran novela, Mazahua, ¿no? Miquel Ruiz acaba de escribir, por ejemplo, bueno, no acaba de escribir, acaba de ganar el premio Netzahualcóyotl hace un año con El origen de la noche, que es una novela que recrea la matanza de Actal. Por eso es importante. La matanza de Actal no tiene novelas. Que lo haga desde un escritor tzotzil, desde la visión tzotzil. Y bueno, si quieren, les spoileo un poco. Pero, digamos, una gran novela que los escritores de la Ciudad de México o de la ciudad letrada en términos generales no hacen. Y entonces con esta literatura ocurre lo que ocurrió, por eso les decía que es importante ver el antecedente en la generación transculturada. Cuando Rulfo publica Pedro Páramo, Alichu Macero hace la presentación. Alichu Macero es el responsable. Sí. Pero hace la presentación, ¿sí la conoces? Sí. Horrible lo que dice, ¿no? Bueno, tuvo que vivir con eso toda su vida para tus escuchas, por si no lo han escuchado nunca. Llega a decir así como que la novela es mala, pero que la compren porque va a seguir escribiendo. Sí. y habla de que en tantos ejemplos de la gran literatura de vanguardia de Europa, Rulfo, pues no, un campesino venido de la tierra adentro, ¿cómo va a conocer eso? No sé qué novela está leyendo Alichu Macero en ese entonces, porque en ese entonces en Europa está la novela de vanguardia. Sí. Y acá es el chiste típico de que si Kafka hubiera nacido en Colombia, la metamorfosis sería el realismo mágico. Sí, Entonces habla mucho de la ciudad letrada, en realidad viven en el pasado, yo creo que por su idea hispanista. Sí, claro. No están en la modernidad. Entonces, fíjense, acá con eso terminar ahorita primero. El fin de la modernidad occidental, cabe la pauta de la posmodernidad, y por ejemplo las vanguardias, esta crítica a la racionalidad, es lo que al final de cuentas abrió la línea de comunicación de los pueblos originarios, que siempre fuimos vistos como irracionales. Sí. En realidad no occidentales, ¿no? Exactamente. Pero el fracaso de Occidente es el que motivó eso. Y por ejemplo, Miguel Ángel Asturias va a París porque es vanguardista y quiere ser surrealista y allá conoce el Popol Vuh, cuya única traducción es al francés. Bueno. Lo traduce al español. A mí me dice en español o francés, pues me da exactamente lo mismo, ¿no? Sí, claro. Pero habla de este vínculo entre vanguardia y Hombres de Maíz, es eso, ¿no? Sí. Es en realidad una novela de vanguardia. No, yo diría que es una novela desde el punto de vista indígena. ¿Se parecen? Un montón, ¿no? Sí. Entonces, esa novela es lo que estamos leyendo ahora y si es una resistencia, porque también, por ejemplo, la idea de autor, gente platicamos más, pero no es la misma que la de Occidente. Es más, incluso yo te estaba diciendo novelas, porque así es como se venden, ¿no? Pero pues hay una que también ganó el premio de Zabacoya hace como 4 años, se llama La danza de las balas, de Florentino Solano, mixteco, de Guerrero. No es novela, ¿eh? Sí. Pero no sabré decirle que es, si es una crónica
o es una autobiografía, porque es lo que ocurre en Metatono Guerrero en el año 2002, cuando unos soldados balacean a los de la Tigrada, el Ok. pueblo los agarra y los va a justiciar. Ah, qué chido. Ese hecho se ocurrió. Sí, Entonces, se los pongo de ejemplo porque no sé qué categoría literaria, sí. bueno, en realidad ningún occidental le cabría. Exactamente. Ajá. Entonces, es lo último, porque eso me lo preguntaban hace poquito, hace como un mes en un congreso en Puebla, ¿no? Me dijeron, todo eso está muy chido, pero ¿quién va a analizar esa literatura? Es fácil, nosotros, Pues sí, los intelectuales indígenas, claro que existimos. sí, claro. Justo hace unas sesiones hablamos y reflexionábamos sobre eso, ¿no? Porque decíamos, justo ahorita estamos grabando este programa de radio en el Centro de Estudios Interculturales, ¿no? Perteneciente a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, ¿no? Digamos, como centro de estudios interculturales, ¿no? Una secretaría que es encargada de atender a la población indígena y de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México, con un centro de estudios intercultural, pues claro que es necesario ¿no? Y que se haga el estudio y que un centro como este, ¿no? Sea de alguna manera un epicentro también, ¿no? Porque en la secretaría se aglutinan muchas comunidades, ¿no? Porque la secretaría se encarga de atender a todas estas comunidades. Y claro que en todas estas comunidades hay estudiosos, hay ingenieros, hay matemáticos, hay contadores, Sí. hay filósofos, ¿no? Hay escritores, ¿no? Hemos platicado ya en este programa mucho sobre escritores y escritoras. Y eso nos parecía interesante porque decíamos, ¿no? También recuperaban mucho este concepto de la ciudad letrada, ¿no? Que tiene que ver con cómo las personas no hablantes del español o personas originarias tienen que de alguna forma salir de sus lugares, ¿no? Eh, hacia las ciudades y de alguna forma pues esta educación que hemos recibido durante 200 años, 300 años, ¿no? Que busca unificar de alguna forma el idioma, la cultura, ¿no? Y que hablábamos de eso, ¿no? Que de alguna forma eh, eh, todo lo que nos rodea como pueblos originarios, ¿no? En el México profundo, diría Bonfil Batalla, ¿no? Fue un contexto pues, así es México, ¿no? Y así vamos existiendo y de alguna forma los hablantes, pues van quedando por ahí, ¿no? Regados, ¿no? Esta necesidad de la cultura en México, ¿no? Y que tiene un contexto también, ¿no? ¿Por qué se forma la cultura así en México, ¿no? ¿Qué se necesita en este momento de la historia para consolidar un Estado-nación como el mexicano, ¿no? Es contextual de alguna forma. Pero justo, ¿no? Son, ¿cuánto dijimos? 30, 40 años de literatura que tiene el boom. Y pues es necesario, ¿no? Ajá, y justo esto me hizo recordar experiencias personales, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Justo hace como 3 semanas en una clase de cuento, pues llevo mi cuento justamente con un título en triqui, ¿no? Y entonces de pronto en el momento de la crítica, pues la especialista me dice, no, es que yo no sé si leería tu cuento porque tiene un nombre en otra lengua, ¿no? Entonces eso me pegó, ¿no? Porque dije, bueno, sí, yo entiendo como que pues la banda no está como muy, pues sí, cerca, ¿no? Porque pues sí fue como de, ¿cómo que no leerías? O sea, ¿cuántas escritoras y escritores no han hecho esta Si estuviera en doble inglés. escritura, ¿no? Ajá, justo en su lengua originaria y luego la traducción al español, ¿no? Que es como un poco del proceso también, bueno, que he estado como un poco adentrada, del proceso que lleva a cabo Irma Pineda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso me saca de onda, ¿no? Por otro lado, también hace poco se presentó en el Palacio de Bellas Artes literatura o poesía de compañeras afrodescendientes, ¿no? Y que justamente en este acto protocolario, ¿no? Lo que hacen todos estos representantes, las instituciones, ¿no? Es como les estamos dando la oportunidad de que ocupen este espacio, ¿no? Cuando en realidad desde el público decíamos, bueno, es que no es que tú nos estés dando la oportunidad, no, es que este espacio es nuestro, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú decides abrirme o no las puertas, ¿no? Entonces hubo todo un abucheo en torno a esta situación y al final pues le quitaron la palabra a estas personas, ¿no? Y directamente entraron las compañeras afromexicanas
a recitar su poesía, ¿no? Que era realmente lo que era el interés de nosotras, ¿no? Y de nosotras que estábamos ahí en ese espacio, ¿no? Entonces de pronto me genera mucho conflicto. ¿Cómo es posible de que todo este proceso de blanqueamiento siga vigente, ¿no? O sea, sobre todo si se supone que existe un discurso de diversificación, ¿no? Y de inclusión, ¿no? De las culturas originarias, ¿no? Las culturas indígenas. Y creo que en ese sentido también me genera mucho ruido como estos conceptos que mencionas, ¿no, Gabriel? El término de indígena, ¿no? Creo que es un punto también clave, porque ya igual lo mencionábamos en algún momento, en algún otro capítulo, veíamos a que venía de ahí se me olvida el Calu, nombre, Tajisabi. ajá, Kaluta Kisabi, justo, ¿no? Que él, en el libro que leíamos de él decía es que yo no soy indígena, ¿no? No me voy a nombrar como indígena, ¿no? Y yo creo que nos harías un favor, si nos aclararías si nos puedes aclarar como esa parte también, ¿por qué sí indígena, por qué no indígena, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Para dejar en claro. Bueno, yo creo que en realidad hay varias cosas que dijeron, ¿no? Sí, sí, Lo, claro. lo primero, sí, es que el Estado mexicano es una ficción. Sí, claro. Ajá. Como todas las repúblicas latinoamericanas. Hace rato les decía apropiador cultural indebido, basta con ver el escudo, ¿no? Sí, ajá. Nunca hubo una serpiente, ahí iba el Atlas Chinoli, Ajá. ¿no? Sí, El nombre de México, sí. todas esas cosas. Pero bueno, digamos, por si hay alguna duda, porque el discurso criollo, ¿no? Ujú, ujú. Mestizante, es que había una cosa como llamado como Aztecolandia, una cosa así, Ajá, sí, ¿no? parece, ¿no? Invadida por España y después retomaron su Sí, libertad. No es cierto, México es la continuación de la Nueva España y sí, se nota en tres cosas: el territorio, sí, las fronteras, sí, la lengua sí, y la religión. sí, claro. Sí. Entonces, ahí, digamos, son cosas que uno debe empezar a deconstruir. Ahora, y es la idea de cómo formamos una identidad, sobre todo a partir de la revolución, porque México no tiene una identidad, No. ¿no? Y cada vez que van a la identidad, van a apropiarse de símbolos de las comunidades originarias. Sí. Eh, bueno, con todo esto quiero decirles que en realidad los que tienen el conflicto son ellos. Ok. Los que están en Sí, claro. conflicto son ellos. La filosofía mexicana, tú debes saber muy bien, se pasó todo el siglo XX preguntándose qué es lo mexicano, ¿no? Sí. Bueno, Incluso dentro del campo de la psicología también. Por ejemplo, hay un libro que se llama La psicología del mexicano, sí, sí, ¿no? sí. Y entonces hace todo un desarrollo, ¿no? De qué es ese pensamiento, ¿no? Ese comportamiento del A mí mexicano, me ¿no? sorprende que nunca llegaban a la conclusión de que eso no existe. Ajá, exactamente. A eso me refiero, de que ellos son los que tienen esta crisis. Y en la posmodernidad, donde las fronteras ya son invisibles y la Bueno, globalización, todo ajá. eso, bueno, están perdidísimos, ¿no? Pero el problema del mito del mestizaje es que se basa en esencialismos. Ujú. Cuando dicen que los conquistó España, no, 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 no. Primero fue la corona de Castilla y Aragón, ¿no? Simón, ajá, Que ya sí. habían conquistado antes a catalanes y vascos y que también tienen subalternidades. Y es la continuación de la reconquista de España, una intolerancia religiosa. Bueno, Sí, no son los españoles, ni los españoles son blancos, ni una esencia, ¿no? sí. Bueno, hasta donde recuerdo, a Cristo lo crucificaron en Medio Oriente, no en Ajá, Valencia, ¿no? Me exactamente. refiero, ya vienen mezclados Sí, ellos. Y cuando se enfrentan acá, se refieren al término indio, indígena. Obviamente eso ha tenido un gran cambio de connotaciones a lo largo de la historia, pero simplemente decir la otredad, ¿no? Para ellos, ujú, es decir, lo que no es occidental, lo que no es exacto. cristiano, entra lo que es indígena, ¿no? Ahorita que hice los discursos, ahora cuando no hay nada peor que nuestros pueblos indígenas, pues si no somos tu zoológico, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, lo que hacen es todos los indígenas metidos en una sola bolsa, en ese concepto de indígena. No sé, por ejemplo, pienso en los purépechas, cuya lengua no tiene ningún vínculo con ninguno de los otros Ajá, pueblos, ¿no? Es sí. más, parece que tiene vínculos con el quechua. Ah, pareciera. Sí. Bueno, hay por lo menos esa teoría, ¿no? Y que no distingue entre mazahuas y otomíes, por ejemplo, ¿no? Todos los indígenas son iguales, todos piensan en el ámbito de la literatura, por ejemplo, la literatura zapoteca, que en realidad debería decir vinizá, Ajá, sí. perdón, se me olvida Vinizá. el nombre, Ajá, ¿no? sí. El nombre. Ajá. Eh, Tiene una larga tradición.
En cambio, por ejemplo, la literatura ñatró, la mazahua, pues apenas está empezando. Ajá. Cada pueblo, cada comunidad, tiene diferente estado. Entonces, incluso nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en los congresos de indígenas, Ajá. no, indígenas era otra cosa de Sí. indígenas, pues para entendernos, ¿no? Porque casi no tendré que decir los pueblos de México, y no tendré que decir por lo menos 68 Sí, nombres. claro. Nos pasó en el Congreso, por ejemplo, Otomí, Okay. que por ejemplo, mi familia es del Valle del Mezquital, ¿no? Ah, Yo vengo de esa qué diáspora chido. ñañú. Sí. Entonces ahí somos ñañú. Ajá. Pero los de Querétaro son ñató. Ajá. Y los del Estado de México son ñoñó. Y los de Veracruz son ñuñú. Entonces, como todos nos quejamos, el segundo congreso fue Segundo Congreso de la Cultura ñañú, ñató, ñañó. El letrero era enorme, ¿no? Sí. Ya el tercero dijimos, ya, vamos a quedarnos con Otomí, Sí. que es una palabra náhuatl, que ese es otro colonialismo Sí. del cual se treparon. Entonces, utilizamos indígena o originario ahora, pues por comodidad. Pero no hay que dejar de enfrascarse en que no hay nada peor que decir los indígenas de México, porque nosotros estamos aquí antes. Sí, sí, claro. Y no se piensen, por ejemplo, en los pueblos mayas, ¿no? Que atraviesan estas fronteras ficticias. Sí, O los mixtecos, ¿no? Es decir, mixteco de Puebla. Hay Oaxaca, Guerrero, Puebla, sí, pero es que Oaxaca, Guerrero, Puebla son categorías posteriores, ¿no? Impuestas. Entonces, en lo posible, ahorita, por ejemplo, le decía Florentino Solano es Ñusabi, mixteco. Sol Quemó es Mayatán. Antonio León Cuervo es ñatró, mazahua. ¿Qué más les conté? Miquel Ruiz es Tzotzil, ese sí no me acuerdo cuál es el endónimo. Pero bueno, decir Tzotzil, ¿no? O sea, hablar de literatura. Lo que yo hago, por ejemplo, es literaturas en lenguas originarias, utilizar el plural. Porque literatura indígena en México, o a veces empieza a decir la conferencia, eso no existe. No, lo que no existe es literatura, lo que no existe es literatura, ¿no? indígena. Existen las literaturas, ¿no? Una gran diversidad. Y acá en la ciudad lo que existe de barrios y comunidades, primero las originarias, ¿no? Yo vivo en una comunidad náhuatl originaria, no sé si de la Ciudad de México, porque estoy bien lejos en Xochimilco, pero ahora sí, ¿no? Pero no, las migraciones. Por ejemplo, mis amistades de la comunidad ñañú o también resistencia acá, pues la diáspora ha sido hacia la ciudad. Y ahí se cruza una parte que pensé que ibas a comentar. La idea de la lengua y de la identidad, ¿no? Sí. Tú traes ¿sí es huipil? Sí, es huipil. Sí? Bueno, muy bonito huipil, ¿no? Pero, por ejemplo, tú no. Eso no te hace menos indígena, claro. ¿no? Pero hay un problema, una discusión en la lengua ahora. Entonces, se las quería proponer a ustedes como parte de la comunidad. Una es la defensa de la lengua y de la revitalización de la lengua, ¿no? Pero hay un investigador, David Cartwright, especialista en cultura náhuatl y cultura otomí, y a mí me parece genial. Una lengua es una lengua, ¿no? O podríamos decir una lengua nada más es una lengua. Lo que quiere decir que una lengua no es una cultura. Es parte de la cultura, pero no es toda la cultura. Entonces, el hecho de que no hables tu lengua, bueno, estaría bien chido que la aprendieras, pero el hecho de que no la hables no te convierte en menos otomí o en menos triqui. La cultura es algo mucho más que la lengua. Ese es un mito que es parte del mito del mestizaje, porque es como te distinguen si eres indígena o no. Si hablas o no la lengua. No, la cultura es mucho más grande. En Estados Unidos y Canadá, y no digo que los tomemos como ejemplo, nada más de comparación. ¿Cómo saben quién es un indígena o no? Si alguno de tus padres es indígena. No importa si hablas la lengua o no hablas la lengua, no tienen que ser los dos. Es una cuestión como de sangre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en esos esencialismos del mestizaje, o por ejemplo, no sé, mestizo, si uno es triqui y te enamoras de un ñusabi, ya no eres ñusabi triqui. No, lo que debes de haber es multiculturalidad y multilingüe. Y ahí va con lo que tú mencionaste de tu poema. Eso es lo normal en toda sociedad, en toda la historia. Nosotros no lo pensamos porque no fue la idea de la conquista y menos lo del Estado neocolonial. Monolingüe, monoidentitario, el mexicano es uno y es Jalisco, ¿no? No, lo normal siempre ha sido que hables tu lengua y la lengua del imperio.
Por eso, por ejemplo, el códice Huichapan, que es el códice otomí, Ajá, pues está en latín, en castellano, en náhuatl y en otomí. ajá. Y entonces ningún otomí tendría ningún problema en hablar otomí y en hablar náhuatl, es la lengua, o como hoy Claro. en hablar otomí y en hablar castellano, porque viene de la ciudad, y hablar inglés. Ajá, Y sí. supongo que próximamente chino, ¿no? Sí, sí, Pero, ya se viene. pero ser multilingüe es lo normal. Ese es parte de, ese es el mito de la modernidad de un país, una nación, una identidad, una lengua. Sí. Y contra eso es contra la parte de resistencia que también es de los escritores en lenguas originarias, no se traducen, ¿no? O por lo menos no hay un traductor. Lo que hacen es escribir dos obras o una misma obra en dos Ajá, versiones, sí. en su lengua originaria y en la lengua del imperio, que es la que más van a leer, Ujú. porque si hay una cuestión en los pueblos originarios que tenemos el problema de la alfabetización. Sí. Y de la escritura, ¿no? Las normas de escritura apenas están surgiendo de estos 30 años. Entonces, escribir en tu lengua es difícil. Eh, y entonces aparece algo muy bonito que es lo de colonizador. En estos congresos de literaturas indígenas, pues hablamos castellano, porque, porque no me voy a aprender 68 lenguas, Sí, ¿no? claro. Pero esa es una frase del pensamiento descolonizador, que el colonizado para descolonizarse utiliza las herramientas del descolonizador. El primero que lo hizo fue Guamán Poma de Ayala, Ah, en la Nueva ajá. Crónica y el Buen Gobierno. Y lo acusaban de escribir un español motoso, un castellano motoso, un castellano mal hablado. No, es un castellano indigenizado. Y es lo que deberíamos Ujú. defender. No es que hablemos mal el castellano, Exacto. no le hemos Ajá. apropiado. Sí. Y neta que de esas, supongo que tu obra estaba en castellano y le pusiste el título en Ajá, triqui. sí. Sí, esa es la multiculturalidad y ese es apropiarse de la otra lengua, porque claro que nos la apropiamos, es nuestra. Sí, claro, ¿no? Pero de pronto así fue, no sé si leería, ¿no? Tu cuento con un título en Triqui, fue como de, o sea, ¿cómo? Durante mucho tiempo no se transmitió la lengua porque era ignorancia, ¿no? Ajá, No, en realidad la ignorancia viene del otro lado porque, este, uno escribe en castellano porque si no, no me vas a entender porque tú ajá, solamente hablas castellano, ¿no? Yo hablo dos lenguas. sí, claro. Eh, bueno, no sé si quieres decir algo, es que se me llegó algo a la mente, pero necesito Sí, acomodarlo. varias cosas también que a ver si logro rescatar. Una, ahorita que decías esto de la apropiación y del culturalismo y de cómo de alguna forma nuestra nación se forja bajo ciertos cimientos, ¿no? Y son los que, diría Manuel Gamio, pues nos dan patria, ¿no? Forjamos Ujú. la Ujú, patria ujú. y estamos cimentados en ciertos, ¿no? Pero incluso cuando discutíamos cómo se llama este programa, ¿no? ¿Por qué Letras de Nuestra América? En el primer programa ya decíamos, ¿no? De alguna forma rescatábamos a un anarquista chileno, Sí. que sea Francisco Bilbao, Ajá, ¿no? Que él está estudiando y dice, miren, ¿no? En México hay que utilizar el término Latinoamérica, ¿no? En principio porque va a Francia y dice, pues sí. Latinoamérica de alguna forma puede aglutinar a todos estos pueblos, ¿no? Pero cuando ve que el imperio francés está invadiendo México, dice, o este territorio, dice, no, Ujú, pues Latinoamérica vemos que no sirve como ejemplo, ¿no? Porque yo me baso aquí y estoy viendo que esto está pasando allá arriba, ¿no? No, pues no usemos este término Latinoamérica. Decíamos, ¿no? ¿Qué usamos entonces, no? Decimos, pues José Martí, ¿no? José Martí dice, existen dos Américas, ¿no? La América sajona y nuestra América, ¿no? Esta América que nos pertenece y que en el que estamos y luchamos, ¿no? Entonces dijimos, pues es que esa apropiación de decir, ¿no? Pues nuestra América, nuestros pueblos, Sí. incluso decíamos de la lengua, ¿no? La importancia de la lengua, ¿no? No solo como un medio de comunicación, sino también decíamos, incluso la lengua sirve como frontera de muchas cosas, ¿no? Entre el cuerpo, entre las fronteras físicas, entre las Sí, sí, fronteras claro. del ajá, sí, pensamiento, claro. ¿no? Entonces, pues que la lengua misma no sea nuestra barrera, ¿no? Eso que Ah, dices, ¿no? Que el hecho de que uno escriba o no en cierta lengua, pues esa no debe ser un impedimento, no debe ser una barrera, ¿no? De la comunicación, porque la lengua, vista desde lo metafórico, como sí, el medio de comunicación o el órgano que sirve ajá. para vocalizar, pues también es la lengua como demarca fronteras, ¿no? Demarca todo eso, ¿no? El pensamiento.
Entonces, por eso la apropiación de las lenguas, ¿no? Decir, nosotros somos hablantes o no, pero somos pertenecientes a una cultura originaria, ¿no? Porque es mi derecho, también mi derecho de autodeterminación, ¿no? Y sí, claro. ¿no? Y entonces, pues, decimos, ¿no? Nuestra ciudad, nuestro país ha perdido identidad de alguna forma, ¿no? Decía yo, Manuel Gamio mismo lo dice, ¿no? Por un lado, no podemos impulsar una nación a partir de la identidad indígena, porque no todo lo que nos rodea es indígena. Si nos vamos a lo criollo, pues no todo es criollo, ¿no? Tenemos una gran población. Entonces, ¿qué nos queda? El mestizaje, ¿no? Lo que Vasconcelos parece que está, ¿no? Ahora sí ya estamos creando la raza cósmica con todo el multiculturalismo que ya tenemos el acá, problema es ¿no? que ese mestizaje era más bien un blancamiento. Exactamente. ¿No? Por eso el problema de la palabra mestizaje. Sí, pues sí. ¿No? Pero ahorita que, perdón que te interrumpa, pero ahorita que lo dijiste está muy bonito. El de Nuestra América me gusta, ¿no? Mucho más obviamente que Latinoamérica. Pero ahorita que estamos hablando de la lengua castellana, o sea, como una apropiación de nosotros, pero también como una intervención. Exacto. No sé si lo han escuchado, pero yo utilizo, lo inventaron en el afrofeminismo brasileño, porque la cultura afro siempre ha sido invisibilizada, ¿no? Entonces, el término es améfrica ladina. Eso está chido. Y lo ladino es, bueno, en América Latina tiene varias connotaciones, pero no, la original era los judíos en la España de la Reconquista, la España intolerante, era a escribir hebreo, que ustedes saben, el hebreo tiene su alfabeto, ¿no? Sí. No, pero escribir hebreo con caracteres latinos. Son hebreos sefarditas, ¿no? Son judíos sefarditas. Sí. Entonces, ladino viene de latino, eran judíos ladinos. Eso es lo que hace también Huamampoma. Es lo que hacemos cuando aprendemos el castellano. Pero me gusta porque tiene esta intervención en el sentido, son los conceptos que yo manejo, que se los explico ahorita, no solamente escritura, sino reescritura y desescritura. La desescritura es un borramiento de esta escritura, como nos han contado, para volver nosotros, para escribir sobre eso que tenemos que borrar porque nos han descrito mal, ¿no? Si esa idea de intervención en estos efectos que dices de la lengua, lo explicaste muy bien. Y sí, en lo del mestizaje, sí creo que tiene un problema lo que es el blanqueamiento, pero sí naciones multiculturales. Sí. O sociedades multiculturales, multilingües, multiétnicas, ¿no? Por eso no podríamos regresar a lo indígena. Es que a nadie le interesaría, ¿no? Pero es que también tiene una idea de lo indígena esencialista, sí. ¿no? Sí. O reduccionista también. Sales del territorio, vives en la Ciudad de México, ya no eres indígena. Sí. No, y lo que pasa es que un mestizo, un criollo no me puede venir a mí a decir quién soy. Me encanta que hayas dicho mi derecho a la autoascripción. Pero sobre todo, el último caso, el que define quién es parte de la comunidad, es la comunidad, no el Estado. Aunque dentro de las comunidades también existen contradicciones, ¿no? Que es lo que ya decíamos en algún momento, ¿no? De pronto en la comunidad se dice, bueno, es que estamos en la ciudad, entonces alejémonos de las reglas del pueblo, ¿no? Sí. ¿No? Pero de pronto aplicas las reglas del pueblo estando en la ciudad, ¿no? Y es como de, bueno, y entonces sí o no. Y creo que esto forma parte del síntoma de la modernidad, ¿no? Este carácter tan ambivalente, ¿no? Como decir sí, pero no. ¿No? Y creo que es parte de ese proceso. Es que también tenemos el derecho a la ascripción, a que no me quiten mi identidad. O, por ejemplo, como fue más mi caso, porque soy de la diáspora otomí, mis abuelos sí hablaban la lengua, pero mis papás no. No, me están quitando un derecho. Bueno, no voy a aclarar, mis papás sé por qué lo hicieron. Pero si uno se puede desindigenizar, también te puedes reindigenizar. Sí. Obviamente el ñañú ya no es mi lengua materna, ¿no? Sí. Bueno, pero sí la puedo aprender. Sí, claro. Sí. Pero bueno, aparte de la ascripción, hay otro derecho, pues, a la modernidad. Bueno, no sé si modernidad, a la actualidad. Sí, no, modernidad. Cuando la gente piensa en indígena es guarache, taparra, ni siquiera éramos eso nunca, pero digamos su idea, ¿cómo es que traes un celular, por ejemplo? ¿Cómo es que vienes a la universidad? Sí. Pues sí, no, lo que pasa es que tiene una idea de indígena de museo. Pero no sé, es como si a mí me dijeran español y pensara en personas con calzones, jubones y carabelas y los viera en avión y dijera, no son españoles, ¿no? Sí.
Es que nos han metido en el museo, entonces tenemos derecho a la actualidad, sí, con todos los conflictos que eso implica. Exactamente, sí. No sé, ay, bueno, es que iba a decir otra cosa, pero se me olvidó ahorita. Bueno, y en este caso decíamos, ¿no? Regresando un poco hacia la literatura en escrita o cómo pasa de la oralidad a la escritura, ¿no? Y todo este problema de identidad que ya decíamos, ¿no? No, le decíamos, le llamamos problema de alteridad, ¿no? Este no reconocimiento del otro, ¿no? Este encubrimiento del otro. Sí. Como desde ahí estábamos tratando este problema, ¿no? O el problema de la alteridad, el hecho de que el yo no reconozca al otro, ¿no? Y usamos los términos estos que se utilizan en algunos estudios como nos salvajizaron, nos monstrificaron, nos deshumanizaron, ¿no? Ajá. Y desde ahí, desde el negar la palabra, ¿no? Hablábamos sobre este texto donde hace la introducción Sartre, ajá, el de los condenados de los condenados, ¿no? Que, lo que decías, ¿no? La palabra no nos pertenecía, el mismo Sartre lo dice ahí, ¿no? Antes existían 1.500 millones de habitantes, ¿no? Unos eran españoles o eran, ¿no? Ellos tenían la palabra y nosotros la tomábamos prestada, ¿no? O sea, la palabra como no propia, ¿no? Sí. Y es lo que decíamos, ¿no? Esta reapropiación, esta apropiación, este cambio, ¿no? Y esto es lo que pasa también, ¿no? Cuando decías de la cultura letrada o de la ciudad letrada, como ahora, desde que empiezan a surgir o empiezan a hacerse visibles estos textos de hablantes o de pertenecientes a lenguas indígenas, pues en la academia, por ejemplo, no, o al menos a mí no me ha tocado mucho estudio acerca de eso, ¿no? Sí se estudia mucho más, pero no se pertenece al canon. No recuerdo, por ejemplo, hablábamos hace unas programas sobre Kalu Tadjissabi, ¿no? Yo la forma en que conocí a Tadjissabi fue en una colección de una editorial que se llama Malpaís Ediciones, ¿no? Donde tienen una colección que se llama El Archivo Negro de la Poesía Mexicana. Y lo que dicen es, estamos rescatando autores que por algún motivo no pertenecen al canon y se encuentran fuera de lo que se lee en la escuela, en la academia, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que un autor indígena vivo esté dentro del archivo negro de la poesía, ¿no? Un archivo que se encarga de rescatar textos que de alguna forma fueron olvidados de la literatura. Aparte, bueno, ahorita hilando todo, ¿no? Como también me genera un poco de conflicto, ¿no? Este tema de yo creo que, o de plano es que escribo muy mal, o no sé, porque de pronto mis textos los han, pues sí, como catalogado como muy panfletarios, ¿no? Como, o sea, no sé con qué ojos están mirando, ¿no? Como mi forma de escribir, ¿no? Que justo hay un choque ahí, ¿no? De pronto es como, bueno, entonces tengo que escribir más como el resto de mis compañeros, ¿no? Como más de ficción, más de fantasía, ¿no? O sea, como que de pronto ese conflicto interno entra pues de una forma muy fuerte. Yo creo, por ejemplo, ¿no? Que no encajas en su estereotipo de indígena. Para empezar, el que sabe leer y escribir, ¿no? Esa es su idea. Entonces, que hayas puesto un título en trique les debe de parecer exótico. No, pero aparte de eso, o sea, de pronto en la narrativa que yo genero, sí, es también una especie de visibilización de lo que implica la condición de la mujer indígena, ¿no? Sí. O sea, de pronto es como, no, es que lo tuyo parece panfleto, ¿no? O sea, entonces es como de, bueno, entonces ¿hacia dónde me voy? ¿no? Es que por eso decirle literatura, bueno, sí, ¿no? Por decir novelas, bueno, por decirles en algún momento, necesitamos otro tipo de categorías. Lo que en realidad es la relación de las expresiones artísticas, por decirlo así, con la comunidad, ¿no? Y en el mundo occidental, una obra literaria, por ejemplo, es la voz de una subjetividad que habla sobre el mundo, ¿no? Y lo va a leer otra subjetividad aislada en la oscuridad de su biblioteca. En los mundos originarios, con todas las diferencias que tienen, pero hay vasos comunicantes, es lo que se llama transindígena, ¿no? Hay vasos como comunicantes. Esa idea del arte no es exactamente así. Un autor siempre es, no la voz de la comunidad como si trajera un megáfono, pero sí la expresión de su comunidad
y de cómo entiende el vínculo de la lengua, de la palabra, de la escritura, con lo que es artístico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En Occidente tienen otra vez crisis en su idea del arte, ¿no? Sí. Su idea del arte es un ornamento, un pasatiempo. En las lenguas originarias, por la No. cosmovisión, Ajá. no existe eso. Entonces, por eso te dirán panfletario y todo eso. No, más bien esta idea del arte por el arte, o el arte como ornato, es lo que ha llevado a la crisis del arte en Occidente, ¿no? Se diría que el problema lo tienen ellos. Es que de No pronto tú. siento que no tengo cabida en ese espacio, ¿no? No la, no, 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 Es como, no la ya vine a tienes. tirar mi crisis Vi- existencial Es acá. como lo del canon Ajá. que mencionabas, ya que nos conocimos en la UAM Iztapalapa. A mí me hicieron un montón de problemas porque me dijeron, bueno, ¿qué optativa vas a dar? ¿No? Literatura de lenguas originarias. Pero la carrera se llama Letras Hispánicas, pero la UAS se llama Literatura Mexicana. Deberían de cambiarle para empezar Ajá. literaturas mexicanas, pero miren, lo acepto. Vamos a dar uno de literatura de lenguas originarias, pero no la va a leer nadie, ¿no? Pues vamos a leer la parte en castellano, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, lo que sí ha ocurrido es que se ha formado un canon paralelo. En el mundo de las lenguas originarias, acá, o todos nos conocemos o tenemos un amigo en común. Sí, Y una intelectualidad también, ¿no? Es que la idea de que los pueblos originarios están muy pobres y muy... Sí, claro. ¿no? Sí, por supuesto. Pero digamos, toda la población no es O sea, en exclusiva. general, sí, claro. Lo que no deben olvidar es que también hay intelectuales indígenas que de muchos, ustedes, por ejemplo, vienen a la ciudad, o no en la ciudad, ya en sus territorios, pero van a la escuela y todo. Tampoco es que, digamos, esta idea del indio pobre, ignorante, si no, ya no eres indio, esa es la trampa que nos Sí. hacen, ¿no? Pero si hay un canon ahora digamos, en el mundo de las lenguas originarias, ¿la academia lo va a hacer? No, bueno, yo he sufrido eso. Ahora me pude colar por Sí. el intersticio en el doctorado en Coajimalpa, pues digo que me llegan, como a mí me dicen, ¿quién va a hacer esto? Pues los indígenas, nosotros. Si me voltean a ver como tú, pues, perdón por no cumplir con su estereotipo, Ajá. pero sí, pero digamos, cada vez somos más. Lo que entrará en crisis será esta idea de que solamente existe un canon, ¿no? Las lenguas originarias las pueden descargar en el INPI, en el INALI, el Estado mexicano es horrible y lingüicida, pero esto lo he hecho muy bien, los descargas gratuitas, Sí. si vas al INALI te los regalan impresos. Eso es lo que supongo que empezará a ocurrir dentro de poco, porque es un fenómeno reciente, pero sí otro canon, ¿no? Y lo que estaríamos cuestionando es la idea de literatura mexicana o literaturas mexicanas. Sí, claro. Y entonces sí sería una obligación que en la academia las lenguas originarias pues tuvieran cabida, ¿no? Ahorita ya están entrando un poco, por ejemplo, en los sistemas de dan francés, chino, náhuatl, ¿no? Ajá, sí. Pero poco a poco, digamos, en un poco como empoderamiento, por decirlo así, no me gusta mucho la palabra, pero digamos, de los propios indígenas, pero más allá del empoderamiento de lo que tú dices ahorita, la autoadscripción. Y si no es autoadscripción, en la no negación, ¿no? El aceptamiento, porque antes era lo que tú dices, vengo a la ciudad, entonces se me olvida lo indígena, ¿no? Sí. Ahí se ha perdido muchísimo de eso. Sí, recordaba un poco también, por ejemplo, bueno, yo estudio creación literaria en la UACM, ¿no? Y hay una materia que se llama lenguas indígenas, ¿no? Literatura en lenguas indígenas, ¿no? Y de pronto estaba viendo yo, pues sí, ¿no? Como todo el plan, el programa, ¿no? De la asignatura. Y tal pareciera que, pues, no se aborda, ¿no? Como escritoras o escritores, ¿no? Sino más bien los estudiosos que no son indígenas, ¿no? Sobre la literatura que se ha escrito en lengua indígena. Ese es el paso que falta, ¿no? Ya lo dijo Mariátegui. Una cosa es indigenista, pero la literatura solamente va a ser indígena hasta que sea escrita por indígenas. Que ya ocurrió. Lo que nos falta ahora es la teoría literaria. Pero, por ejemplo, ya está la Universidad de las Lenguas Originarias, ¿se llama así? No sé. Sí, este gobierno y va a estar en Milpalta. Ya hay universidades interculturales, por ejemplo, la veracruzana, sí. Pero aquí en la Ciudad de México, como parte del proyecto de este estado del que yo he hablado muy mal, pero
empieza a hacer un poquito, algunas cosas bien, como este programa y todos estos pilares, ¿no? Pero sí está la Universidad de las Bueno, Lenguas Originarias. ajá, Ahorita está acá por Mazarik, pero ya ajá. pusieron la primera Ajá. piedra, va a estar en Milpalta, porque si no necesitamos un curso o una materia, necesitamos Órale. literaturas en lenguas originarias, ¿no? Y llegaremos, yo creo, literatura maya, literatura Ajá, ñañú. justo en este programa de la asignatura hay pues todo un desglose, ¿no? De la lengua otomí, maya, náhuatl, ¿no? O sea, pero realmente no, pues, ¿qué ves? Solo como la embarrada de quien Pero como todo realmente, movimiento de ajá, resistencia no lo vamos a hacer porque los blancos sean muy amables, sino porque estamos, exactamente, estamos sitiando la ciudad letrada, ¿no? exactamente, sí, Eso, ¿no? Sitiando la ciudad letrada, ¿no? Esta idea de ahora, de ellos son los que vienen a educarse acá, ¿no? Más bien nosotros estamos aquí educándonos, sí, pero vean todo el potencial, ¿no? Que existe, ¿no? y de hecho, No es que, Sin dejar de ser indígena, que ese es el ajá, proceso de transculturación. No, ajá, no no, dejo no, lo no, no dejo mío, lo mío. incorporo lo otro. Eso es algo común no no esencialista, es algo Ujú. común en el pensamiento indígena. sí, y que justo también cuestionaba yo a inicio de semestre, ¿no? Se hace la feria del libro de la UACM, ¿no? Justo en Del Valle, ¿no? Como, y yo decía, bueno, pero ¿por qué en el plantel del Valle, ¿no? Y yo preguntaba a varias compañeros, e incluso compañeros, profesores y profesores, me decían, pues es que está centralizado, ¿no? Todos llegan ahí rápido. Yo decía, bueno, ¿y por qué no trasladarlo a San Lorenzo Tezonco, ¿no? Que es la Sí. periferia, ¿no? Y decían, no, es que no nos queda, es que el metro, el camión. Y yo decía, bueno, he notado que en las ferias del libro se invita a otras universidades nacionales, internacionales, y por qué no hay, bueno, yo entraba así con la idea, ¿no? ¿Por qué no dedicado a lo mejor una edición de la Feria del Libro de la UACM a literatura indígena, ¿no? O sea, y de pronto decían, no, es que, no, pues es que eso no es cercano, ¿no? O falta mucho que hacer. Es que llevamos poco. Hace 30 años Ajá, te hubiera dicho no existe y literalmente no es que no existiera, pero hubiera sido muy ajá, difícil encontrar un libro, ¿no? sí, sí, claro. Ahora es un boom editorial. La Feria del Libro Sí, de Guadalajara, la más importante de la sí, FIL, ahí se da el premio PLIA de Lenguas de ajá, América, la UNAM con su festival. sí, Ahora sí uno sí les puede decir, ¿cómo que no existe? Aquí están los libros, ajá, sí, ¿no? claro. Entonces, pero sí, tiene 30 años. La idea del libro Ujú. físico de hace 30, 40 años te hubiera dicho eso no existe, ¿no? Sí, Es claro. tradición oral. Ajá, Oralidad no es literatura. sí, claro. Y si uno piensa de los 30 años para atrás, libros escritos en lengua originaria, pues uno va a pensar justo en el Popol Vuh, Sí, o uno piensa en ese tipo de textos solamente, ¿no? Abordábamos hace unos programas también el Nicamopowa, Ajá, sí. ¿no? O por ahí algún poema perdido de suelto, ajá. Nezahualcóyotl, de algún, ¿no? Como si antes de todo eso no existiera literatura, ¿no? O no existiera esta capacidad de transmisión de las ideas, ¿Sabes ¿no? qué? Es que ahí pasa que escribían en castellano. Ujú, Este fenómeno, por ejemplo, todavía es muy visible en la región andina. Mm, Por ejemplo, una de las novelas más importantes del conflicto armado interno, Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado Lucio, está nada más escrita en ujú. castellano, no es bilingüe, aunque él es ok. quechua y hable quechua. ¿Por qué? Ahí me dices que nadie me va a leer porque la gente habla quechua pero no lo lee. Hay un problema de Sí, alfabetización también acá. Entonces, habría que hacer un gran recuento de cuántos escritores que la gente cree que son escritores mexicanos Ajá. y en realidad son indígenas que escribían en castellano. Pongo un ejemplo así rápido, no de la literatura. El pintor más importante de México del siglo XX es Francisco Toledo. sí, Y me peleo con quien quieran sí, claro. en esa aseveración. Ahora, ¿es pintor mexicano o vinizá? Ah, justo la Ujú. pregunta, ¿no? Y todo lo que desencadenó, por ejemplo, con Natalia Toledo, ¿no? También, ¿no? Que, bueno, recordé una presentación que hizo justamente de Irma Pineda, ¿no? Toda su poesía justamente en su lengua, ¿no? Y entonces de pronto, pues uno no sabe, bueno, al menos a mí me genera mucho conflicto, ¿no? Entonces, Otro día les cuento, que es una ponencia que acabo de tirar a Brasil, la idea del texto expandido, ok, porque también esa idea así del libro es una idea medieval del libro. Ahorita que dices, Ujú. porque lo que hacen ahora, y es un poco el texto expandido, les dejo así como de adelanto, es lo leo en español, pero luego lo quiero escuchar en el original, ¿no? ajá, Y pues no sé.
y hay CDs, ¿no? Bueno, el CD en realidad es una tecnología muy viejita. Sí. Hay códigos Q. La idea del libro es mucho más amplia que papel Sí, cosido. sí. Y esa es una de las repercusiones de este sitio a la ciudad letrada. Sí, claro. Bueno, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado seguir pues conversando, ¿no? Pues gracias, Gabriel, por acompañarnos y espero que coincidamos en otros espacios, que no solo aquí, sino en otros. Y bueno, ya hablaremos contigo después de unas dudas ahí que quedaron. No, pues el honor es mío y yo más bien felicitarlos por este esfuerzo que hacen. En realidad es motivante verlos. Es estimulante. Es estimulante. Y lo que estábamos hablando de acá nos conocemos todos, porque luego sí somos como pequeñas islas, ¿no? Sí. Pero no, todo mi reconocimiento a lo que andan haciendo y muchísimas gracias por invitarme. Sí, gracias, Gabriel. Y yo pues invitar a los que nos ven, ¿no? Como pequeños libros ahí que tienen letras, ¿no? Desencadenan discusiones tan amplias, ¿no? Y más, digamos, ¿no? Lo que nos acontece acá, ¿no? Que son las lenguas originarias, hablar de un texto escrito en lengua originaria o traducido, o que esté en español, pero que de alguna forma recupere la cosmovisión de algún pueblo, creo que forma parte de ya la historia literaria en México, ¿no? Y forma parte de la historia escrita de ese pueblo, ¿no? Sea novela, poesía, ficción, pues forma ya parte de la historia de un pueblo. Sí, que justo lo que aquí venimos a compartir, ¿no? Trascienda, ¿no? Más allá pues de la cámara, ¿no? De nosotros, de este espacio en el que estamos ahorita, y que justo llegue a las compañeras, a los compañeros, compañeres, ¿no? Que justamente, pues necesitamos, ¿no? Como esta parte de revitalizar, ¿no? Como estos espacios, estos diálogos, ¿no? Que son sumamente relevantes, que justamente van de lo cotidiano justamente a lo abstracto, ¿no? Sin quedarnos en un lado o el otro, ¿no? Siempre se están nutriendo, retroalimentando, ¿no? Y pues nada, agradecemos mucho que nos vean, que nos escuchen y pues esperemos que les haya dejado algo y pues nada, Gabriel, otra vez, gracias. Gracias. Nos vemos el siguiente capítulo.